Supercrack Estrella presenta. Lago humanoide en Brasil despierta interés de los usuarios. Algunos piensan que es el perfil de un extraterrestre. Otros afirman ser una especie de Cristo Redentor. El caso es que este particular lago en una finca de Iacanga, en el estado de Sao Paulo, tiene forma de hombre y sigue siendo un gran misterio. Los propietarios de la propiedad se niegan a conceder entrevistas y, por tanto, las especulaciones no hacen más que aumentar. Sería un buen pescado y pagaría. El servicio de Google es ampliamente utilizado en búsquedas en todo el mundo, y esta vez no fue diferente. Un hombre estaba haciendo una búsqueda en Google Maps cuando se encontró con una figura misteriosa. Esta no es la primera vez que los servicios de Google detectan imágenes curiosas en todo el mundo. La extraña imagen esta vez fue captada en Brasil, según el tabloide Daily Star. Misteriosa imagen captada por Google Maps que muestra una figura humana en Brasil. La descripción de Google dice lago sinistro museo. Revisamos la zona donde está el lago humanoide y encontramos luces de color verde y violeta en lo que parece un prado, por lo que la zona parece de interés ovnis. Por allí pasa el río Tietê, un lugar de un sinfín de casos ovnis. Existen cantidad de casos sobre avistamientos, relatos de todo tipo de contactos y es que el fenómeno ovni es uno de los misterios más antiguos de la humanidad y que por lo demás no resultan ser una construcción o interpretación de los tiempos modernos, porque el fenómeno era visto y descrito en la antigüedad como un fenómeno de los dioses, en la Edad Media donde no solo se habla de encuentros extraños, sino de luces y naves peculiares que se alcanzaron a grabar en una serie de documentos que afortunadamente se salvaron de la censura de la Iglesia. Es evidente que el fenómeno ovni ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Tan solo en las últimas eras hemos evolucionado de ver simplemente platillos voladores a objetos con un fuselaje más complejo, pero también hemos visto cómo se transformó esto del fenómeno ovni en esferas de luz, como las encontradas por mí cerca del lago humanoide, algo mucho más lumínico y energético que antaño, salvo excepciones, y esto sucede porque el fenómeno evoluciona en conjunto con el inconsciente colectivo y en este pensamiento el fenómeno ovni está incluido desde el simple avistamiento con uno o el cielo, los que siguen hasta que desaparecen. Historias simples como esas se repitan por varias y la repetición de estos casos hace que queden instauradas en el inconsciente colectivo, pero existe un problema con esto, existe un peligro, porque la conformidad y estancamiento de solo quedarse en el testimonio de muchos no debe impedirnos seguir escudriñando el fenómeno, y eso se logra solo si se hace la pega y se llega a informes de datos comprobables, datos contrastados. Recién entonces nos daremos cuenta que en realidad no todos los casos son iguales y por consecuencia se necesita buscar más pruebas que cuando las encontramos, nos damos cuenta que la mayoría de los casos no tiene que ver con el simple avistamiento, puesto que aparecen casos de abducciones con implantes, casos de mutilación de ganado, mutilación humana, violaciones y casos de terror como el de João Prestes, del cual hablaremos enseguida. Lugar: Araçariguama, Sao Paulo, Brasil. Hora: por la tarde sin especificar fecha. 4 de marzo de 1946. Testigos: María Prestes, hermana; Virgilio Francisco Elves, primo; Emiliano Prestes, primo; Luis Caligiuri, médico; Gomide Araki, médico; Malaquías, comisario y familiar de Joao. Caso investigado por. Contexto de entrada: un agricultor brasileño muere tras sufrir terribles quemaduras después de un encuentro con un ovni. Este caso será uno de varios casos en Brasil durante esta época y que ocurrían en zonas aisladas a horas nocturnas durante la dictadura militar brasileña. Era un día alegre de carnaval con fecha 4 de marzo de 1946, nada podía salir mal en un día de relajo y fiesta, pero en Araçariguama, en las cercanías del río Tietê, población recóndita de Brasil, sucedió lo inesperado, uno de los eventos de la ufología más espeluznantes y jamás documentados, excepto por este, y su protagonista, como lo anuncia el título de esta crónica, es el agricultor brasileño João Prestes Filho, un simple campesino que decide ese día salir a pescar al río Tietê, donde está este lago humanoide. El río pasa justo muy cerca del lago humanoide, aunque este pueblo está un poco más retirado, mientras su familia estaba disfrutando de la fiesta. Una vez satisfecho con la pesca, Joao decide volver a casa despidiéndose de uno de sus compañeros de pesca, estrechando su mano fuertemente sin imaginar que sería la última vez que se verían. Se subió a la carreta a caballo de su otro amigo Salvador dos Santos, la que condujo en medio de una oscuridad impenetrable para dejarlo finalmente en las puertas de su vivienda deseándole las buenas noches. Joao se dirigió a la puerta de su choza, una vivienda humilde como la de sus vecinos más cercanos que conformaban una población realmente muy paupérrima
paupérrima, de muy escasos recursos, donde el agua la tenían que trasladar en baldes desde el río a sus viviendas, tampoco contaban con luz eléctrica, un increíble escenario considerando que esta localidad está apenas a 47 kilómetros de Sao Paulo, y cuando la población de la zona en esa época era de 2 millones de habitantes aproximadamente. Esta es la descripción de un Brasil profundo. Para empeorar las cosas en lo que sigue del relato, el pueblo estaba casi desierto debido al carnaval que se celebraba en la ciudad donde su esposa y 5 hijos disfrutaban de los festejos. Joao llega a su choza, a la cual ingresa por una ventana ya que su esposa la había dejado cerrada la choza, y con tan solo una pequeña ventana abierta, tan pronto se encontraba en el interior, tuvo la sensación de que alguien o algo lo estaba observando, pero siguió con lo suyo luego de mirar por la ventana, descargándose de sus utensilios de pesca para luego comenzar con la tarea de limpieza del pescado y a cocinarlo, pese a que su esposa había dejado algo de comida hecha antes de salir con los niños. Mientras eso sucede, se dispone para ducharse. Sin embargo, de improviso se encontrará con una especie de luz siniestra de color amarillo y de la cual se desprende un rayo de semejante color que penetrará en la vivienda, específicamente por la ventana del dormitorio, iluminando el cuarto con sugerente intensidad y de modo palpitante. Joao, que en ese entonces tenía unos 44 años, sintió una especie de parálisis, y sentía como su cuerpo comenzó a arder, tenía un terrible escozor que se apoderaba de él. Al cabo de unos pocos segundos su cuerpo estaba completamente afectado, y apenas recobró movilidad se dirigió a un espejo y comprobó que tenía quemaduras en todo su cuerpo excepto por el pelo y sus vestimentas que estaban intactas. Le costaba abrir sus manos, aún medio paralizado y aturdido logró abrir el pasador de la puerta con los dientes y envolviendo como pudo su cuerpo con una vieja manta, echó a correr más de 2 kilómetros para pedir auxilio en el centro del pueblo. El aspecto de su piel era de un color extraño, como si hubiese sido asado y estaba poseído por el pánico y confusión más aterradores, lo que provocaba que cualquier persona que estuviese cerca tendería a huir de él en lugar de prestarle ayuda. Finalmente logra llegar a la casa de su hermana María, quien vivía junto a la iglesia, y una vez dentro de la casa se arrojó en una cama, comenzando a temblar y sudar pavorosamente. Allí junto al comisario de policía comprobaron que Joao tenía el cuerpo quemado pero de forma extraña, el pelo y la barba estaban totalmente intactos al igual que su ropa. Algo había quemado toda su piel y su carne, pero desde dentro, algo muy extraño, como si fuese una especie de radiación de microondas. Joao antes de morir, producto de este extraño incidente, contó que lo había atacado una bola de luz, que él pensaba que venía de otro mundo, y que instintivamente solo reaccionó a cubrir su rostro con las manos y se desplomó de rodillas. El estallido duró solo un instante antes de desaparecer por completo. Mientras duró el fenómeno sentía como su cuerpo ardía. Solo acabado el fulgor, asustado y sin poder mover las manos quitó el pestillo a la puerta de la casa y salió descalzo a la calle, porque él nunca usaba calzado. Según familiares y testigos que socorrieron a Joao, coinciden en decir que la carne de Joao Preste parecía como si se hubiera dejado hervir un buen rato. Inmediatamente quedó claro a todos los presentes que el pescador desafortunadamente no viviría mucho tiempo en este mundo. Finalmente el acta de defunción corrobora que Joao presentaba quemaduras de extrema gravedad, pero el origen de ese misterioso rayo sigue siendo un misterio sin resolver. El impacto de esta historia y lo rápido que acontece, todo en tan solo un transcurso de unas pocas horas, provocó la inspección inmediata de la vivienda de Joao. La luz de color verde cerca del lago es del año 2016, si nos vamos en ese año 2016 a la figura humanoide encontramos como una esfera, la dejo marcada. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.